Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, parte de lo que ha sido este verano, el tema que hemos conversado también acá en el programa Mesa de Noticias, tiene que ver con todo el plan de contingencia por el no funcionamiento del puente ferroviario, un tema que también tiene alta expectativa de lo que va a suceder en marzo, cuando ya comience el retorno de veraneantes y también de estudiantes. Para conversar acerca de ese tema, cómo se está trabajando ya en este plan de contingencia, específicamente en el área de transporte, porque es un plan que tiene muchísimas aristas, se conversó con varios sectores también que van a ser afectados durante este marzo. Estamos ya en contacto con la Seremia de Transporte, a quien ya tenemos ahí en nuestro locutorio virtual, Claudia García Lima, que le damos la bienvenida. Buenos días, Seremia. Buenos días, Seremi. Muy buenos días, Leslie y Ángela. Saludos a todos que están escuchando la radio. Buenos días. Gracias, Seremi. Bueno, aparte de la contingencia que vamos a conversar, bueno, estábamos hablando también de los titulares acerca de esta buena noticia que se dio el día de ayer de esta inauguración de esta nueva línea de buses que va a conectar Coronel con Colcura. También es una buena noticia que podríamos conversar también para partir esta entrevista, Seremi, a propósito de que también es un punto importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con un servicio para un sector que a lo mejor puede que haya pasado desapercibido, pero que estaban muy contentos los vecinos el día de ayer. Así es, estamos el día de ayer, nos tocó la gran satisfacción de poder inaugurar esta línea Playa Colcura, un recorrido, un servicio muy anhelado por los vecinos y vecinas del sector, que durante mucho tiempo y especialmente después de pandemia se vieron muy afectados por la falta del servicio y que además tenían que ir hacia la ruta 160 para poder tomar su locomoción para Coronel, Lota y Coronel. Y por lo tanto, el servicio que se inauguró el día de ayer fue una gran noticia para la comunidad local, que va a tener el servicio que sale dentro del barrio, del sector, evitando así los riesgos también de tener que ir a la carretera, tomar la micro. Así sí, que estamos todos muy contentos. Además, había una situación bastante particular, que la representante, la presidenta de la línea mujer, un directorio paritario, muy en la línea de lo que es nuestro gobierno feminista. Ahí, Seremi, bueno, esta flota viene a unir sectores que muchas veces cuesta el tema del transporte. Me imagino que también el foco, la mirada está en poder conectar otros lugares que están en la misma situación con servicios. ¿Hay interés por parte de los empresarios? Bueno, en primer lugar, eso es un esfuerzo que nosotros estamos trabajando permanentemente como gobierno, de ir disminuyendo la brecha de la falta de servicio en distintas zonas de nuestra región. Nosotros, en paralelo con la articulación que hicimos con la línea Playa Colcura, que es un servicio privado, nosotros también estamos trabajando con los municipios para ir elaborando los subsidios y los diseños para esos sectores que quedaron absolutamente sin servicio, y especialmente después de la pandemia. Eso es un compromiso de nuestro presidente Gabriel Boric, y estamos trabajando para ello. Bueno, aparte de esta línea de trabajo que va por la línea de subsidios, también siempre que detectamos la ausencia o el déficit de servicios en algún sector, nosotros hacemos la articulación con el servicio privado, con los operadores que trabajan en la zona, de modo a poder operar, a poder que puedan cambiar sus recorridos o ofrecer un recorrido nuevo para que las personas no queden sin servicio.
Disculpa, Leslie, y ahí se recuperó, por ejemplo, la frecuencia de justamente el servicio Lota Coronel La Concepción, porque hacia 2022 los empresarios se habían comprometido a que que la frecuencia iba a ser parecida hasta antes de la pandemia, y aparentemente hay varios usuarios que han dicho que esto no se ha recuperado. Ese es un trabajo que estamos realizando. Ha sido lento el proceso. Esa semana tenemos reunión, de hecho, hoy día tenemos reuniones con los operadores de este servicio Lota Coronel, justamente para hacerles ver la necesidad de que se recupere el nivel de servicio que había antes de la pandemia, justamente de cara a poder enfrentar marzo con la situación del puente ferroviario. Así que ese es un trabajo permanente que estamos haciendo, y no solamente en las conversaciones y gestiones con los operadores, pero también con la fiscalización de que esto se cumpla. Así que los empresarios, ellos saben que si no cumplen, nosotros vamos a estar fiscalizando, y bueno, si no cumplen, tendrán que enfrentar las sanciones que corresponden a ellos. Ahí, Seremi, hablemos del plan de contingencia que se viene para marzo. Desde el punto de vista de transportes, lo que se ha estado conversando también tiene que ver con que el objetivo, además de poder restringir esta circulación por los puentes, es potenciar el transporte público. ¿Cómo van las conversaciones entonces para finalmente concretar que exista una mayor cantidad de recorrido, que exista una frecuencia, y que la gente se va a ver afectada además por esta contingencia ya en marzo pueda escoger el transporte público versus el vehículo particular? Porque finalmente pareciera que siempre la gente, si pone ahí en comparación un medio con otro, prefiere usar el vehículo particular, lo que obviamente va a generar ahí un caos mayor del que ya se tiene previsto. ¿Cómo va la situación de contar entonces con el transporte público o la mayor frecuencia, mayores recorridos? Bueno, como yo le estaba comentando, nosotros tenemos un trabajo permanente con los operadores de transporte. Hemos hecho ajustes operacionales, entendiendo también cuál es la situación y en los cambios en la demanda después de la pandemia. Y además reforzando la fiscalización para poder garantizar a la ciudadanía la existencia de los buses. Ese es un trabajo permanente que tenemos que estar haciendo, y porque tenemos que restablecer nuevamente la confianza de la ciudadanía hacia el servicio. Y eso es lo que tenemos que estar corriendo para recuperar, porque eso lo que hace con que también las personas decidan subirse a su auto particular, ¿no? En la duda de que va a contar con el servicio de transporte a la hora de volver a sus casas. Por eso es sumamente relevante recuperar la frecuencia y el servicio en el horario nocturno, de modo que las personas puedan confiar de que eso va a existir, y en eso estamos haciendo todos los esfuerzos y usando todas las herramientas que están disponibles para nosotros, para que en marzo podamos enfrentar eso de mejor manera. Sabemos que ante la situación de no existir una infraestructura tan importante como el puente ferroviario, que es la que da el servicio de Biotren, la situación va a ponerse más incómoda. No obstante, el servicio de Biotren, él va a seguir vigente, se va a reforzar la flota de buses. El servicio de Biotren, él está contemplado para poder atender al 17% más de lo que normalmente atiende, de modo que también la ciudadanía tiene la garantía de que este servicio va a estar operando, y junto con eso, que es muy importante, vamos a estar privilegiando el transporte público y los buses de transbordo de Biotren, de modo que los tiempos de viaje en ese modo sean mucho
mucho más beneficiosos que utilizar el vehículo particular en el traslado hacia Concepción y Estamos, viceversa. estamos conversando con la Seremi de Transportes del Biobío, Claudia García, quien nos está explicando varios temas relacionados con el transporte y sobre todo con este plan de contingencia que se va a implementar dentro de las próximas semanas, justamente pensando en marzo y de evitar grandes congestiones que finalmente afecten la calidad de vida de las personas. Seremi, ahí yo recuerdo que nosotros conversamos durante 2022 justamente de esta temática y en ese momento se hablaba de falta de conductores, por ejemplo, para poder retomar quizás una situación pre-pandemia respecto de la circulación del transporte público. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha arrojado? ¿Qué les han dicho los empresarios, los dueños de las líneas respecto de por qué eso no ha podido mejorarse ya finalizando 2022? ¿Hay otras razones aparte de la falta de conductores? Hay una serie de factores que hacen que la situación esté como está hoy día. Una de ellas es la misma situación en que se vio inmerso el transporte público post pandemia, ¿no? Una baja, con la pandemia hubo una baja muy importante en los servicios porque las personas estaban encerradas en sus casas y por lo tanto mucha gente que dependía de estos servicios fue buscar alternativas laborales en otros sectores. También aparte de eso, de la fuga de conductores en otros sectores, también está en las mismas condiciones laborales que existe en el transporte público, que es algo que es histórico y que nosotros estamos en un trabajo en conjunto con la Seremi de Trabajo para ver de qué manera podemos trabajar ese tema junto con los conductores, con los operadores, de poder propiciar un mejor condiciones laborales, bueno, de cara también a poder que este sector pueda entrar al sistema de 40 horas semanales. Y aparte de esto, estamos también trabajando en distintos frentes para la capacitación de nuevos conductores enfocados especialmente en jóvenes y mujeres. Ayer tuvimos también una muy bonita jornada con la Seremi del Trabajo, la Seremi de la Mujer, recolectando experiencias de mujeres conductoras que ya trabajan en el sector, que es un número muy, muy bajito dentro del contexto general, y también con un grupo de mujeres que está postulando a servicios, a un programa de capacitación de CENSE justamente conducente a la adquisición de la licencia de conducir tanto para el transporte público como para el transporte de carga. Así que estamos trabajando para que se solucione este tema a lo más breve tiempo posible. Ahí sí, Lani, también estábamos revisando imágenes de lo que fue la inauguración de la nueva línea Playa Culcura el día de ayer, ahí justo en nuestra transmisión. Bueno, otro de los temas, y a propósito de la falta de conductores que mencionaba Ángela, y que habíamos conversado el año pasado, cuando, claro, una vez que volvieron los estudiantes, quedó también latente el aumento también del parque automotriz acá en el Gran Concepción. Tenía que ver con que laboralmente era poco atractivo hoy día, y a propósito de eso era que existía esta poca cantidad de conductores. ¿Se ha podido entonces mejorar también desde esa perspectiva de que hoy día puedan tomarse más conductores, no solo porque no tengan a lo mejor la capacitación, la licencia específica para hacerlo, sino que porque también este sector sea más atractivo para las personas para trabajar que en otro tipo de rubros del transporte? Sí, en eso estamos trabajando, en la concientización de todo el sector, no solamente de los operadores, de los empresarios, de los empleadores, en términos de que, dada a la escasez de conductores, tienen que ajustar los sueldos y las condiciones laborales, pero también de los mismos conductores y conductores en términos de exigir mejor que sus contratos en sus contratos se refleje la jornada que hacen, los sueldos
que reciben, porque hay una diversidad muy grande dentro del sector. No es solamente la relación empleado-empleador. Hay muchos dueños de taxibuses que también son conductores. A veces son empresas pequeñas, familiares, donde trabaja el papá con los hijos, su papá con las hijas. Entonces, es muy diverso lo que existe en el sector, lo que hace complejo abordar el tema, pero no por eso no lo enfrentamos y lo estamos trabajando fuertemente para que eso cambie para una mejor situación, tanto para las personas que trabajan en el sector, pero principalmente para la ciudadanía que requiere ese servicio a diario para poder realizar sus actividades. Sí, de mí también respecto a uno de los ítems del plan de contingencia que genera, además, puede generar más dudas y también más complicación, tiene que ver con esta restricción del uso de los puentes. ¿Va a haber fiscalizadores? ¿Van a ser de la Seremi? ¿Cómo se va a controlar que finalmente lo más probable es que vaya a llegar el día en que se aplique este plan y va a personas que no van a tener idea de que no pueden utilizar los puentes Yacolén y el Juan Pablo II? ¿Cómo va a funcionar la operatividad de esta prohibición de uso? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar un periodo de marcha blanca ahora en el mes de febrero, justo ahí como a la mitad de febrero. Luego la delegada presidencial va a anunciar la fecha exacta del inicio de la marcha blanca, justamente con la intención de poder ir educando a la ciudadanía en términos a cuáles son las restricciones que van a operar. Las restricciones son en los 3 puentes, es una restricción de uso de las vías, es muy excepcional ese tipo de mecanismos y se utiliza solo para un caso como este, que es una situación de contingencia, y va a utilizarse solamente la restricción, va a ser por dígito, con 2 dígitos por día, en los horarios de la mañana entre 7:30 y 9, y en los horarios de la tarde entre 6 y 7, entre 5:30 y 7 de la tarde, que son los horarios de mayor exigencia en el tema del flujo vehicular. De modo a poder facilitar el flujo. Con eso esperamos disminuir hasta un 20% del flujo vehicular y que las personas puedan, sobre todo en esos tiempos, tener más oferta de transporte público para que eso sea una alternativa de elección a las personas. Se va a exceptuar de esta restricción los vehículos fiscales, vehículos de emergencia, ¿no? Como bomberos, ambulancias, carabineros. También se va a permitir el transporte de furgones escolares, de modo que también los papás estén tranquilos de que los niños van a poder llegar al colegio a tiempo, porque esos transportes escolares van a poder usar la vía exclusiva. Vamos a reforzar y tener en esos horarios fiscalizadores, tanto de la Seremi y también reforzados con lo que estamos trabajando con Carabineros y también fiscalizadores municipales, de modo a que tener ahí que todo lo que está disponible en el plan de contingencia pueda funcionar de la mejor manera. Así que en eso vamos a estar, aparte de todo lo que está relacionado con la gestión de tránsito, que es la coordinación de los semáforos para favorecer el transporte público y tener mayor fluidez, y con eso también mejorar el transporte público, porque cuando nosotros damos mayor velocidad en las vías exclusivas del transporte público, los buses pueden dar más vueltas y vamos a tener así una mejor frecuencia. Seremi, ¿se alcanza a tener todo listo? Porque el 13 de febrero, o sea, en 13 días más,
va a empezar la Marcha Blanca. Y ya marzo, para muchos, va a empezar el lunes 27 de febrero, empieza en el fondo marzo para muchos. ¿Se alcanza a tener todas estas conversaciones, estas gestiones? ¿Se alcanza a tener listo o ustedes tienen como proyección tener un porcentaje bastante alto de avance de aumento de transporte, de que las empresas ya tengan todo listo? ¿Se alcanza? Bueno, esto es un proceso en que estamos trabajando todos los días para que en esa fecha ya podamos tener implementado buena parte de lo que tenemos planificado. Lo más complejo de esto son lo que exigen obras y eso se demoran un poquito más, pero eso confiamos que esto en marzo, a más tardar, va a estar listo o ya en una etapa bastante avanzada, especialmente en lo que se refiere a las pistas Solobús en el puente Yacolén, que en este caso exigen obras y esto muy probable es que esté listo solamente la demarcación, que es la pintura, y luego lo que es la segregación, que son como tachones que hay que instalar, y eso se demora un poquito más por un tema de disponibilidad de este material en el mercado, pues que esté al inicio de marzo. Pero también creemos que esto es un plan que trabajamos coordinados con varios, con otros Ceremis, junto con la delegación, pero también es muy importante la colaboración de la ciudadanía para que esto funcione. Claudia García de Lima, Seremía de Transportes, conversando en Mesa de Noticias acerca de este plan de contingencia para marzo y también lo que ha sido el trabajo para poder mejorar todo lo que son las frecuencias en el transporte público. Muchas gracias, Seremi, por estar en conversación con Radio El Conquistador en este día miércoles. Gracias, Seremi. Gracias a ustedes, Leslie y Ángela, y que tengan un muy buen día. Igualmente, gracias. Hay importantes conversaciones, sobre todo porque va quedando cada vez menos tiempo. Febrero, así, si muchos sintieron que enero pasó muy lento, febrero va a pasar muy rápido y ya nos vamos a encontrar de cara con marzo y ojalá que seguimos insistiendo. Yo creo que hay que ser bastante realistas, que ojalá el dolor de cabeza para quienes tienen que transportarse sea leve. Va a haber dolor de cabeza seguro, pero que sea leve. Sí, hay que programarse también, conocer este plan de contingencia que tiene muchas aristas, muchos sectores involucrados también, tanto económicos como educacionales, por ejemplo, productivos, así que también hay que tener ojo con respecto a este mismo también uso del transporte público, que el objetivo es que, claro, que quienes normalmente no ocupan su vehículo particular no lo hagan tampoco en estas condiciones, porque si no, de este aumento en general que va a tener de congestión la ruta, se va a doblar mucho más, entonces sí, se prefiere el vehículo particular durante estos meses en que no va a estar funcionando el puente ferroviario. Sí, todo el mundo tiene que colaborar en esto, ojalá para hacer, insistimos, lo más cómodo posible todos estos traslados que se pronostican puedan ser un tanto complejos a partir del tercer mes de 2023.